buenas tardes, hermanos, hermanas, de nuevo. Hoy será corto, muy corto, porque tampoco quiero forzar mucho la marcha, sino que vayamos deleitándonos en este libro, que aparentemente no tiene mucho que decir, pero sí que nos dice muchísimo. Después de la perícopa de Ananías y Safira, en la que aprendimos el sábado pasado que a Dios no se le puede engañar y que el compromiso que tomamos con Él siempre hemos de procurar cumplirlo, el texto retoma la narrativa diciéndonos los hechos poderosos y milagros y prodigios que a través de los apóstoles, nos dice el texto, se hacían entre el pueblo. El texto es muy específico, muy claro, ¿no? Cuando dice lo siguiente, vendido el tiempo, dijo Pedro, dice que la acción, la sanación, era por el poder de Dios. Ellos no tenían evidentemente ese poder. Y voy a decir algo que espero no os escandalice. Y me baso, por ejemplo, en Lucas 5, 17, que dice: aconteció un día en que él estaba enseñando, Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Una situación que es bastante semejante a la que estaban viviendo los apóstoles. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es decir, Dios mismo actuaba en Jesús para realizar las curaciones. Es lo mismo prácticamente que aquí nos dice en Hechos 5, que el poder de Dios curaba a través de los apóstoles. Evidentemente, es así. Es Dios el protagonista de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y desde Génesis a Apocalipsis, Él va actuando a través de los seres humanos, hasta que al final, con la venida de Jesús, del Mesías, Él actúa poderosamente a través de él. Ellos mismos no podrían atribuirse estas curaciones. Sería un orgullo pensar, como hay muchos que piensan que por el poder de Dios ellos sanan, curan, liberan. No hay más orgullo que ese. Es en el fondo aquello que nos enseña la Escritura, que el ser humano tiene la tentación de ser como Dios. Dios es sí, Dios escuchaba las oraciones a través de ellos y ellos obraban sanando. Y el respeto que se produce era evidente. En el versículo 13 nos dice: nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos. Es curioso porque dice, porque el pueblo los tenían en gran estima. Hay un pequeño contraste aquí, dice el texto: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y ellos, sin embargo, el pueblo los alababa grandemente y no se atrevían a juntarse con ellos. ¿Qué sentido tiene? Pues no lo sé. No lo sé, porque si hay algo que nos llama la atención y queremos seguir y queremos tirar adelante, nos uniremos a él. Pero aquí hay un factor que no deseo descartar. Es que a veces se respeta más la opinión de los demás que la opinión de Dios. No se unían a ellos. ¿Por qué? Pues porque tenían miedo a la opinión de los sacerdotes. Tenían miedo a ser rechazados, aunque en el fondo sabían que lo que hacían, lo que predicaban y lo que vivían era la voluntad de Dios. Pero aún así, sí que había personas que se le unían, tanto hombres como mujeres. Y es curioso porque todo se producía también cerca del templo, en el pórtico de Salomón. Ya lo hemos dicho muchas veces, que los primeros cristianos, yo los llamo más nazarenos, cristianos después, cuando se les da este nombre, eran judíos, practicaban la Torá, practicaban los cultos, hacían lo que todo buen judío hacía en aquella época. Por lo tanto, esto no se puede cortar así, ¡pum, paf! Y ya está. Había una continuidad. Y esto nos enseña también algo que a veces olvidamos. E insisto, Jesús era judío. Jesús era considerado un rabino. Jesús, por lo tanto, estaba en relación profunda con la religión de aquella época. ¿Que él le da un giro? Claro. ¿Que él le da un sentido nuevo? Sí. Pero sus raíces son judías. Sus raíces son del Antiguo Testamento, de la Torá, del Tanaj. Y eso no podemos, ni debemos olvidarlo, ni condenarlo, mucho menos. Pero en esta situación, están cerca del templo, en el pórtico de Salomón, nos dice el texto, era tal la expectativa que incluso se decía que la sombra de Pedro sanaba. No es la primera vez que nos dicen esto, porque incluso, por ejemplo, cuando aquella mujer toca el borde del manto de Jesús. O sea, son situaciones especiales que no hay que generalizar. ¿Por qué? Porque era la expectativa concreta de aquellas personas lo que los animaba. Y no hemos de pensar, hemos de huir de algo mágico, porque esa tendencia es muy humana y engañosa. Cuando atribuimos a objetos, actitudes o personas poderes que solo son de Dios. A veces se cree que a Dios se le puede convencer por algo que nosotros podemos hacer o decir, dándole un valor que no tienen. Eso pasa en muchas personas que intentan hacer un trueque con Dios o piensan que un objeto les va a proteger, o que haciendo aquello o lo otro van a obtener los favores de Dios.
favor de Dios, la reconciliación con Dios, la amistad con Dios, solo se recibe y se obtiene por la fe, por nada físico. Ni siquiera, y lo digo con todo cariño y respeto profundamente a los hermanos y hermanas que lo practican, el ayuno no hace cambiar a Dios. Lo que hace cambiar a Dios es la fe que ponemos en Él y su buena voluntad para con nosotros. Y es que a veces se cree que a Dios se le puede convencer por algo de nosotros. Y esta situación o pensamiento nos engaña. Y hay personas, dirigentes, que se aprovechan de esta situación y nos engañan o intentan engañarnos y controlarnos. Lo que sucedía en esos momentos es excepcional y adecuado para aquel momento. No se puede generalizar. Porque era tanta la expectativa que muchos veían que sucedía, que acudían incluso de ciudades vecinas y traían enfermos para ser curados y limpiados. ¿Os acordáis también cuando Jesús curaba y sanaba? Venían de los alrededores para que el Señor los curase. Sí. Aquí sucede algo muy semejante a lo que sucedía con Jesús. Por un lado encontramos el poder de Dios a través de estas personas. Y por otro lado vemos la necesidad urgente de salvación y de sanación. Mirad, como he dicho antes al principio, hoy vamos a dejarlo aquí, porque con Jesús hay una reacción contraria por parte de los sacerdotes y todos los suyos, como pasó con Jesús, repito, y de la secta de los saduceos. Y aparece que Pedro y Juan son perseguidos, son acosados. Pero eso, como es un tema bastante interesante y largo, lo quiero dejarlo para la semana que viene. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé la paz. No te olvides, pon un me gusta. Que el Señor nos bendiga. Amén.